Secretario de la Asociación de Colegios Privados de Argentina, AIEPA. Bienvenido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se reestructuran las escuelas? ¿Cómo se pueden reconvertir? Porque les está pasando que no se pueden sostener, ¿no? Porque hay muchos menos alumnos. Totalmente, Mariana. Como vos decías, hay un problema estructural en Argentina y en Latinoamérica. Es un fenómeno que no es solamente de nuestro país. Nosotros lo venimos observando desde la pandemia, donde era muy complicado. Cuando estuvimos tanto tiempo sin poder dar clases presenciales, era muy complicado el tema del regreso y veíamos que los jardines de infantes, sobre todo los jardines maternales, eran los primeros que cerraban. Ahí vimos algún problema que luego se acentuaba en el jardín de infantes y bueno, hoy está llegando al nivel primario. En primer grado tenemos 16% menos de alumnos que en el año 2011, o sea, estamos hablando de una disminución muy fuerte y esto obliga a que los colegios deban buscar nuevas estrategias y deban reconvertirse en muchos casos para, bueno, poder seguir existiendo y no tener, como en casos extremos de escuelas que deben cerrar, ¿no? Se plantean muchos interrogantes y preocupaciones a partir de esto. Una de las preocupaciones es la velocidad a la que está sucediendo esto. Desde la pandemia en adelante, como bien dijiste, está sucediendo todo muy rápido, los colegios están cerrando muy rápido. Hay una nueva realidad a partir de la baja de la natalidad, como bien dijiste, no solamente aquí, en Europa tienen el mismo problema, que yo no sé si tienen todas las herramientas para abordarlo de modo directamente proporcional al fenómeno que se está produciendo. Yo creo que es un tema que, es verdad, nos agarró muy de golpe, si bien estábamos viendo, porque hubo muchas maternidades que cerraron, o sea, esto es un fenómeno que se viene instalando, pero claro, vegetativamente va afectando a medida que, las cohortes educativas las vamos teniendo y hoy lo vemos en primaria, pero en poco tiempo lo veremos en el nivel secundario también. Entonces, hoy hay una cantidad determinada de escuelas pensadas para una población determinada y ya esa cantidad de escuelas, bueno, vamos a tener que reestructurar. Con el Estado es más fácil, porque el Estado hay mucha falta de jornada extendida, jornada completa, había falta de salas de 3 años, de 2 años, pero en la escuela privada, que tiene un propietario, es mucho más complicado esa reconversión, ¿no? Porque no es como en el Estado que puede reubicar, puede de alguna manera un único empleador, ¿no? En cada jurisdicción puede hacerlo. En la escuela privada nos encontramos ante esta dificultad que, bueno, muchas escuelas van a cerrar el turno tarde para hacer jornada completa, las que no lo tienen, ¿no? Y distintas estrategias para, bueno, ir viendo este panorama que hoy es bastante complicado. Estamos hablando de jornada completa en vez de tener otro alumnado a la tarde, ¿no? Exactamente. Me está diciendo que los mismos alumnos estén mañana y tarde y entonces sería como una especie de achicamiento de esa escuela. Claro. Lo que pasa es que los docentes tienen que estar, ¿no? Bueno, ese es un planteo que nosotros estamos haciendo, lo mismo que en lo que es el universo de escuelas privadas, de las 14.000 escuelas privadas que hay en la República Argentina, el 70% recibe algún tipo de aporte del Estado, alguna subvención. Sí. Entonces, hay un mínimo de alumnos que se requiere en cada una de las aulas para tener ese aporte. Y hoy ese número, es muy complicado llegar a ese número. ¿Cuál es el número? El número es 20. ¿Nada más? No, 20 alumnos, claro. Con 20 alumnos reciben las escuelas una subvención del Estado. No llegan a 20. No llegan a 20 muchas escuelas. Cada grado decís, ¿no? Cada grado, claro. En cada sala, en cada aula. Entonces ese es un tema que la legislación está pensada para un contexto diferente. Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Que deberíamos, trabajar para poder cambiar y poder mantener esta estructura con la importancia que tiene, ¿no? La libertad de enseñanza. Bueno, en el caso nosotros representamos a las escuelas de educación privada, pero este es un fenómeno que se está dando más acentuadamente en las escuelas del Estado que en las escuelas privadas. ¿Diferencias entre primaria y secundaria? Bueno, en primaria hoy lo estamos viendo fuertemente. En secundaria todavía no, porque no ha llegado el impacto, claro, ¿no? Pero en 3, 4 años ya tenemos ese impacto que hoy estamos teniendo en la escuela primaria. ¿Ustedes ven que entre las causas principales tiene que ver con la baja de la natalidad? Sí, nosotros vemos básicamente eso. De los 3 millones de alumnos que hay en escuelas privadas a nivel país, no hay un corrimiento hacia el Estado, a pesar de que hemos tenido periodos de mucha complicación económica. Las familias hacen un esfuerzo muy grande para poder sostener a sus hijos en la escuela privada. Y hoy estamos sosteniendo el número porque
estamos contando el nivel superior, que está creciendo, pero está decreciendo en el nivel inicial y en los primeros años de la escuela primaria. Interesante, quiero montarme la pregunta que hizo Mariana, ¿no? Porque está el tema de la baja de la natalidad, pero estamos en medio de una situación económica compleja, ¿no? Claro. Y sin embargo, no es eso lo que estaría teniendo tanto peso. No, eso no está teniendo peso. Sí ocurrió de repente en el 2000, cuando después de las elecciones presidenciales, fines del 2023, ¿no? Hubo ahí había mucha incertidumbre y hubo familias que pasaron a sus hijos de escuelas de mayor valor a escuelas de menor cuota, claro, pero siempre dentro de la estructura de la gestión privada. O sea, no vimos un corrimiento hacia gestión estatal. Quiero sumar a mi compañera Vivi Aye también, sí, que quiere hacer preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces la migración hacia la escuela pública no es tan elevada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una familia tiene varios hijos? ¿Cómo se maneja la escuela privada? Porque el punto álgido, el punto complejo es a la hora de renovar la matrícula. Porque sí, entiendo lo que por ahí no es solo la natalidad, pero en ese momento, porque me ha pasado, hay una crisis en la familia. Tengo 3 hijos, tengo que renovar. ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Hay planes especiales? Por si hay un niño ya cursando, hay alguna becas, beneficio, hay becas, entre otras cosas, ¿sí? Sí, Vivi. Todo eso existen las becas, existen los planes de pago. Lo que hoy menos quiere una escuela de gestión privada es perder alumnos. Claro. Perder alumnos significa que la escuela puede llegar a desaparecer. Exacto. Entonces tratamos no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera, claro, ¿no? Hay escuelas que lo pueden hacer, que pueden dar más becas, que pueden dar más planes de plan de facilidades. ¿Hay morosidad hoy no se nota? Sí, hay morosidad. Hay un 5% promedio de escuelas que tienen menos, hay escuelas que tienen más, pero bueno, hay escuelas que se les hace realmente muy complicado porque tienen que a fin de mes pagar el 931, pagar los salarios, pagar los servicios que muchas veces que han aumentado bastante en este tiempo. Sí. Siempre decimos, una escuela es una pyme. Tiene características totalmente diferentes que otras pymes, pero tenemos las mismas obligaciones a fin de mes que pagar todo lo que corresponde y, por supuesto, para brindar el servicio educativo que uno les promete a las familias, bueno, tenemos que contar con los recursos, de lo contrario es imposible. El porcentaje de salario, perdón, No, por favor. El porcentaje de salarios, ¿es muy elevado? Bueno, entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral. O sea que es prácticamente... Claro. 80, ¿no? Sí, entre el 80 y el 90%. Es altísimo el componente en la cuota. Así que lo demás es mantenimiento, tiene que ver con los servicios, la inversión tecnológica, que bueno, hoy es fundamental, pero que en muchos casos cuesta también ponerse a tono con ello, ¿no? Hay una heterogeneidad muy grande de las escuelas privadas en nuestro país, no todas las escuelas son escuelas de élite, hay muchísimas escuelas, la mayoría son escuelas de clase media baja. La mayoría, sí, y yo pensaba también que lo que ofrece la escuela hoy también debería ser más atractivo, ¿no? En cuanto al contenido, en cuanto a un aprendizaje que vaya evolucionando, a la forma de enseñar, a la capacitación de los docentes. Hablas de tecnología, a la incorporación de tecnología, como una apertura que en eso también me parece que hay que reconvertir a la escuela, que sea más atractiva, que los padres digan, uy, sí, lo estoy preparando para el futuro, hago todo el esfuerzo, porque a veces también, como la escuela está medio tecleando, ¿no? En muchos aspectos, o quedó un poco atrasada también, a los padres a lo mejor no les parece tan importante, no mandarlos al colegio, pero digo, ¿a qué colegio los mandás? O hay una duda en ese sentido, ¿no? Sí, Mariana, yo creo que está cambiando el paradigma de una manera muy acelerada y la tecnología, bueno, va a pasos agigantados. Muchas veces la escuela va caminando detrás, ¿no? Y cuando uno llega al aula, el tema de la inteligencia artificial, bueno, el año pasado irrumpió con mucha fuerza en las aulas y de repente en la docencia y en las universidades, en los institutos de formación, esa preparación no está acorde a los tiempos que hoy corren. Entonces, bueno, es muy importante esa capacitación, esa actualización para justamente estar en tema que los alumnos no se aburran en clase y ofrecerle una preparación para el mundo actual. Lo que pasa es que para la capacitación de los docentes también se necesita dinero, se necesitan recursos y los docentes también trabajan a veces en distintas escuelas
y no tienen la posibilidad de tener ese tiempo para formarse, ¿no? Tienen pluriempleo, ¿no? Porque también los sueldos están sufriendo un déficit. Sí, totalmente. Por eso nosotros hace poco hicimos un estudio, un relevamiento sobre la inteligencia artificial, la aplicación en las aulas. Y bueno, la mayoría de los docentes de su propio bolsillo hace cursos para capacitarse. Hay muchísimos que no lo hacen. Y las escuelas ofrecen, a veces algunas jurisdicciones, hay esfuerzos de algunos gobiernos provinciales o de la nación con algunos planes, pero que no alcanza la totalidad de los docentes, y creo que esto es un déficit que hay que atender. Va a haber más tiempo para los alumnos, además de más espacio. ¿Esto los obliga a reformular los programas? Sí, tiene que haber una reformulación de programas. De hecho, en muchas jurisdicciones del país en estos momentos están reevaluando los diseños curriculares, adaptándolos. Hay una realidad, que es lo que recién hablábamos, ¿no? La tecnología como ha irrumpido y los programas no están adecuados en muchos casos a estas nuevas temáticas, a esta nueva realidad. Y lo que pasa que los cambios deberían ser mucho más veloces, una adaptación mucho más rápida. Hoy eso está más anquilosado, todo el tema de cambios, a pesar de que se está trabajando, pero bueno, la velocidad de lo que hoy necesitamos no es tal vez la que las estructuras ofrecen. Ampliemos alguna definición que a raíz de una pregunta de Mariana hiciste, Martín. ¿Cómo está afectando este cuadro de situación al empleo y a los salarios de los docentes? Bueno, Pepe, el tema salarial, los docentes privados cobran en igualdad de condiciones que los docentes del Estado, no es que un docente de escuela privada cobra más. Hay escuelas que sí dan un plus, un bono, pero en realidad la mayoría de los casos cobran lo mismo un docente estatal que un docente de gestión privada. Así que en ese sentido, bueno, afecta cuando la escuela tiene problemas. Hay muchos escuelas que tienen problemas económicos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es el distrito que más escuelas tiene la mitad de las escuelas que hay en la Argentina, 7.000, y hay muchas escuelas que tienen deudas con el Instituto de Previsión Social, o sea, pagan los sueldos, pero no pueden pagar esas obligaciones, claro, obligaciones previsionales. Exacto, básicamente, ¿no? Sí. Y bueno, entran en moratoria y demás, así que pero se aseguran, por supuesto, el pago de los salarios docentes. Ahí hay un problema de muchas escuelas, que tal vez no se ve hoy el cierre, pero sí están con problemas, con dificultades económicas, que, bueno, a futuro eso seguramente va a impactar. Se ha perdido un poco también en cuanto a lo que pasa con la natalidad y con la caída de la natalidad, el concepto de familia, ¿no? Es como que el concepto de familia se fue desdibujando. Antes era muy importante la institución familiar, ahí te formabas, lo que te transmitían tus padres, los valores, el tema de tener hijos, ¿no? que era un mandato, diría. Y hoy se celebra un montón y se habla mucho de que, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿para qué vas a tener hijos? Si no querés tener hijos, tomamos la decisión las mujeres de tener o no tener. Es un poco controvertido lo que estoy diciendo, pero bueno, yo siento que habría que trabajar un poco más también el valor de la familia y lo que eso da a los chicos que se forman y al futuro de esos chicos, ¿no? Incluso el futuro del país. Sí, yo creo que hay un cambio social muy grande, como decía Pepe, es a nivel mundial, ¿no? Claro. En la mayoría de los países hoy los jóvenes, la mujer, por ejemplo, es más independiente, estudia, trabaja, las ¿no? mujeres no quieren tener hijos tan jóvenes, por ahí claro. Tardan mucho más tiempo porque, bueno, no me parece mal, me parece bien, pero lo que digo es, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede, no sé, volver a traer un poco esa historia de la familia, ¿no? Y que la familia forme también en la casa y que eso sea un trabajo de los colegios incluso. Claro, sí, yo creo que se hable de la familia, que se hable de lo importante que es la familia. Sí, se habla, o sea, hay una impronta de valores, cada proyecto, cada escuela privada tiene su proyecto educativo que tiene una determinada orientación, un ideario, pero ya el tema de la natalidad creo que es un tema social que excede, ¿no? A todas estas cuestiones, porque tiene que ver con cambios que ha atravesado la sociedad en la que estamos insertos, y creo que eso va a ser muy complicado que se cambie, y creo que es una tendencia que vino para quedarse, y me parece que vamos a tener que plantearnos una reestructuración a otro nivel, porque creo que esto a futuro va a ampliarse. Vamos a volver a algunas cosas
porque nos vamos a dar cuenta que son necesarias. A partir de este fenómeno de la reducción de la natalidad y por lo tanto los inconvenientes que se plantean con los espacios en las escuelas, el cierre de las escuelas, en aquellas escuelas que todavía no ha cerrado, que los grados todavía siguen disponibles pero que están con menos chicos, ¿notan ustedes cambios en las conductas de los chicos? ¿Hay cambios en la forma de moverse o de actuar de los chicos a cómo se movían las anteriores generaciones? Sí, bueno, también convengamos que cursos con menos alumnos, bueno, debería contribuir y ayudar a que la calidad educativa mejore, porque es una enseñanza de alguna manera más personalizada. No es lo mismo tener en un curso 35 o 40 alumnos que tener 15, ¿no? O sea, ahí el trato es diferente, también la convivencia de los alumnos se puede trabajar de una manera distinta. En ese sentido, creo que dentro de todo lo que son estas cuestiones que estamos planteando, que son muy negativas, hay otro costado muy interesante que es, bueno, apuntar a la calidad educativa en un país donde los resultados de las evaluaciones tanto nacionales como internacionales son bastante malos. Pero en cuanto a la conducta de los chicos, a la reacción de los chicos, ¿notan ustedes diferencias de cara al trato con el profesor o con el maestro, de cara a la interrelación entre los chicos, de cara a su relación con la escuela? ¿Se nota algún tipo de cambio en eso o es lo mismo pero con menos gente? No, sí, hay cambios. Una escuela que tiene menos alumnos, que tiene un contacto más directo de los equipos directivos, de los docentes con sus alumnos, por esta cuestión de cercanía por el número, se ven cambios. Sí, por supuesto que sería una cuestión ideal tener menos alumnos en un contexto diferente, ¿no? Para poder profundizar estas cuestiones que sí son positivas. Es muy temprano para establecer todavía esto. Yo supongo que no debe haber trabajos todavía en la materia. Es algo con lo que los chicos siempre tienen que lidiar y la escuela también, el bullying y demás. En un ámbito donde hay menos chicos, ¿se nota menos ese fenómeno o se mantiene más o menos igual? Si es que hay números, porque el fenómeno es muy reciente. Yo creo, como vos decís, no conozco estudios, pero soy docente y veo que sí, que en los cursos donde o en las escuelas que tienen esta estructura menor, la convivencia es mejor. Mejora mucho porque se puede hablar más, hay mayor conocimiento, ¿no? Cuando los grupos son más grandes, bueno, hay subgrupos, es más difícil para los docentes, para los equipos directivos, si bien uno puede trabajarlo, pero es más complicado, ¿no? Cuando son grupos menores y cuando la escuela tiene otro tamaño, otra dimensión, hay un conocimiento diferente de cada uno. Ha cambiado también la intervención de los padres en estos temas, ¿no? Porque también muchas veces los padres depositan los problemas en el colegio y no hay una comunicación, ¿no? Entre colegio y padres. Sí, el tema familia es un tema clave, ¿no? La comunicación que tiene que haber entre la familia y la escuela ha perdido la centralidad que tenía en otras épocas y creo que eso es un tema a recuperar, el involucramiento de los padres, el acercamiento a la escuela, no solamente cuando se lo convoca por alguna mala nota o por algún hecho muy puntual, sino este ida y vuelta que es necesario, que muchas veces por cuestiones laborales o por un cambio de actitud no existe y bueno, eso repercute negativamente en los alumnos. Subiéndome a otra variante de la pregunta de mi compañera, ¿le permite al docente, le permite a la escuela detectar con mayor facilidad cuando hay problemas con un chico, problemas que vienen desde casa, que pueden estar allí, a lo mejor que pasan más desapercibidos cuando la cantidad de alumnos era más grande? Y sí, si eventualmente han tenido ustedes algún caso, ¿no? Sí, creo que sí, que es totalmente correspondiente, ¿no? Esta mirada con esta situación y ha habido muchos casos. Permanentemente las escuelas están interviniendo en casos de bullying cuando se llega a extremos. Bueno, hace poco tuvimos un caso, ¿no? En Mendoza, bastante notorio y bastante preocupante. Me parece que es un tema muy importante para trabajar en las escuelas. Pero más que el caso de bullying, cuando los problemas vienen de la casa, eventualmente un caso de abuso, un caso de castigo, claro, un caso de... Sí. ¿Le permite al docente o al profesional de la educación con aulas con menos chicos detectarlo con mayor facilidad? Sí, por supuesto, claro.
todos los equipos, tanto de equipos de orientación, equipos directivos, docentes, tienen una mirada mucho más cercana y permiten detectar esos casos. Y sé que estamos excedidos en el tiempo, pero quiero sumar una pregunta más. Este fenómeno no es solamente de la Argentina, usted lo dijo muy bien, o lo dijiste muy bien cuando comenzábamos. Este fenómeno se da muchísimo en Europa, particularmente en España, se da en Japón. Los países asiáticos en términos generales no tanto, pero empieza a dar en el continente. A partir de allí, como estos casos ya se dieron antes, ¿hay algún modelo de escuela con la participación de menos estudiantes que ustedes pudieran seguir, que están observando como para decir, bueno, ¿cómo hizo España con este fenómeno? ¿Cómo hizo Francia con este fenómeno? Digo Europa porque es donde más se nota el envejecimiento de la población y por lo tanto la menor natalidad y la menor concurrencia de alumnos al aula. Sí, se está trabajando, se está viendo modelos, hay modelos muy exitosos. En Brasil inclusive hay un estado, el estado de Ceará, sí, que ha hecho trabajos muy interesantes en las escuelas, tomando, bueno, muchas de estas ideas, ¿no? Viendo un poquito más allá, y en Europa hay muchos países. Nosotros creo que nos falta profundizar porque después de la pandemia es como que esto cayó un telón que ya estaba incubándose, pero claro, que bueno. Pero lo profundizó. Totalmente. Y esto también todo sería para otro. Todo se profundizó. Todo se profundizó. Sí. Para otro tema sería muy interesante hablar también la falta de docentes, ¿no? Que es otro tema muy actual, muy puntual, a pesar de esta situación que estamos viviendo, pero hay una cuestión muy importante ahí que hay que buscar un incentivo, ¿no? El incentivo para que la gente tenga ganas de ser docente, como antes era tan prestigioso, tiene que ver con eso, justamente con eso, con el prestigio de ser docente, que yo no sé si hoy no está devaluado, ¿no? Yo creo está que devaluado por lo económico, está devaluado también por el respeto que se les tiene, ¿no? Claro, entonces por ahí no es atractivo y ser por algunas docente. Representaciones sindicales que dejan mucho también que desear. Puede ser, seguramente también. Bueno, un placer. Muchas gracias. Un placer, Martín. Gracias por haber estado con nosotros. Martín Zurita, secretario de la Asociación de Colegios Privados de la Argentina.